Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les hablaré sobre lo que es el voltaje, corriente, resistencia y potencia. Como sabemos, cada uno de estos conceptos están muy relacionados para las materias de electrónica, telecomunicaciones, robótica, etcétera, y que a su vez cada una de estas se relacionan mediante la ley de Ohm. Pero nosotros todavía no nos vamos a enfocar en esa parte, sino que vamos a hablar de sus conceptos básicos, cómo es que estos se originan. Como sabemos, la electrónica se encarga del control de la corriente eléctrica, que cada una de estas está formada por electrones. En este caso, comenzaremos por el primer concepto que se le conoce como voltaje. El voltaje se le conoce como la cantidad de energía o trabajo utilizado para mover una carga eléctrica y está formado por la siguiente ecuación, en la cual yo tengo voltaje es igual a la energía utilizada en joules, que es igual a la carga eléctrica en coulomb. En este caso, un coulomb se le conoce que son 6 por 10 a la 18 electrones. Como sabemos, un átomo está formado por electrones, neutrones y protones. En este caso, los electrones son los que están orbitando nuestro átomo. Como sabemos, el último orbital se le conoce como capa de valencia y a los electrones que orbitan en ello se le conoce como electrones de valencia. Dichos electrones son los que son utilizados para poder hacer ya sea uniones o simplemente al ser liberados liberan cierta energía. Pero en este caso, para el caso de la corriente eléctrica, dichos electrones nos van a ayudar a que conduzcan la corriente eléctrica. Ahora bien, en la siguiente, como pueden observar, dichos electrones pueden ir saltando de uno a otro átomo y con ellos generar una corriente eléctrica. Para que puedan hacer este salto es necesario que haya cierta cantidad de energía. Esa energía, como les comentaba, nosotros la conocemos como joules. Ahora bien, en este caso, si yo tengo un joule, y tengo 6 por 10 a la 18 electrones que están haciendo este salto, yo voy a tener como resultado un volt. Un volt. Como sabemos, el voltaje se puede medir ya sea en volt o voltios. Cualquiera de estos dos es muy utilizado para esta parte. Ahora, como les comentaba, o deduciendo en pocas palabras, como decía aquí, es la cantidad de energía o trabajo utilizado para mover una carga eléctrica. En este caso, la energía utilizada se le conoce como joule y las cargas eléctricas, que son los coulomb, son 6 por 10 a la 18 electrones o en su defecto, 6 por 10 a la 18 electrones de valencia. También se le puede conocer como la diferencia de potencial entre dos puntos. En la siguiente imagen yo tengo 3 volts en mi punto A y 1 volt en mi punto B. Yo al aplicar la diferencia de potencial quiere decir que voy a restar la cantidad de voltaje que tengo en mi punto A menos la cantidad de voltaje que tengo en mi punto B. Y como resultado me va a dar que mi diferencia de potencial en mi sistema completo es de 2 volts. Esto puede ser similar a lo de una batería. Yo tengo cierta cantidad de voltaje en una terminal y cierta cantidad de voltaje en mi otra terminal. Y yo al aplicar la diferencia de potencial voy a tener que en este caso las muy comunes puedo tener voltajes ya sea desde 5, 3.3 volts o en su defecto 9 volts. Corriente. A la corriente se le conoce como la velocidad que lleva el flujo de una carga en un conductor y está dada por la siguiente ecuación, en la cual yo tengo mi corriente que se mide en amperes, tiempo en segundos y carga eléctrica que como ya sabemos es un coulomb. Ahora bien, en este caso yo tengo la cierta cantidad de coulombs. Como pueden observar, no es mucho. No son muchos coulombs los que circulan a través de mi conductor durante un instante de tiempo. Si mi cantidad de coulomb es baja, quiere decir que yo tengo una baja intensidad de corriente. Ahora bien, si yo tengo bastantes coulombs circulando por un conductor durante un instante de tiempo, quiere decir que mi corriente o mi intensidad es alta. Como pueden observar, en este caso se mide carga eléctrica sobre cada instante del tiempo, que en este caso en segundos. Por lo general o básicamente siempre se hace respecto a un segundo durante cierta área transversal. Eso quiere decir durante un segundo voy a medir la cantidad de electrones que están pasando durante esa sección transversal, cierta cantidad de electrones, ya sea sobre cierta sección transversal o en su defecto durante cierta área.
pero por lo general siempre se hace durante cierta sección transversal. Para el caso de resistencia, a la resistencia se le conoce como que es la oposición a la corriente y se expresa en ohms y se simboliza mediante la letra griega omega. Y está dada por la siguiente ecuación, en la cual yo tengo que la resistencia está dada por la resistividad del material, que multiplica a la longitud del material y se divide entre la sección del material. En este caso todavía no vamos a aplicar la ley de Ohm, porque todavía no estamos no estamos viendo esa parte, sino que nos vamos a ir más enfocados a la estructura del material. En este caso me dice que la resistencia es igual a la resistividad del material. Como sabemos, un material puede tener cierta oposición a la corriente eléctrica, y esto se debe a la cantidad de electrones que tengan en su última capa de valencia. Dichos electrones le dan cierta resistividad a la corriente eléctrica. Posteriormente me dice que tiene que ser multiplicado por la longitud del material y a su vez dividido por la sección del material. En este caso, la longitud del material se refiere a la cantidad de alambre o cable que yo tengo de ese cierto material y se divide entre la sección del material. Eso quiere decir el área de la circunferencia que yo tengo de mi alambre o cable. Y finalmente tengo lo que es la potencia. Para el caso de la potencia es determinar la cantidad de energía que se suministra o se consume en un dispositivo por una unidad de tiempo. En este caso, como pueden observar, yo tengo la siguiente fórmula, que es igual a la potencia, que es igual a la energía que estoy utilizando durante un instante de tiempo. Pero en este caso, la potencia es muy fácil ver cómo afecta a nuestros aparatos electrónicos o en su defecto en un componente electrónico. En este caso, la potencia en un foco luminoso puede ser como el cambio de energía que hay de un dispositivo a otro. En este caso, si yo tengo demasiada potencia en un filamento, esto puede ser expresado como una luminiscencia. Pero en este caso, si el material no es demasiado delgado para producir cierta luminiscencia, puede estar expresado en forma de calor. Por lo tanto, se puede decir que la potencia es el cambio de una energía en otra. En ese caso, yo puedo tener energía eléctrica cruzando por un filamento y esa energía puede cambiar a energía luminosa. En el caso de un calentador resistivo, esa energía eléctrica se va a hacer a un cambio de energía calorífica. Bien, espero les haya gustado este pequeño video sobre los conceptos básicos de electrónica. Recuerden que cualquier duda, sugerencia sobre el tema pueden escribirlo en la parte de los comentarios. Yo soy Luis Ángel Alvera Martínez y esto fue Conceptos básicos de voltaje, corriente, resistencia y potencia.